Eh, Buenas tardes, aprendices de técnicos en sistemas. El día de ayer les mostraba un documento que tenía cierta información. Dentro de esta, una que es relevante para que ustedes la conozcan es sobre el direccionamiento IP, ¿cierto? Y de esto, pues, todo lo que conocemos nosotros como direcciones IP. Primero es definir qué es una IP. Una IP, pues, viene de las siglas de Internet Protocolo. Un IP es una etiqueta numérica que tiene asignado un dispositivo de red dentro de, valga la redundancia, dentro de una red que lo va a identificar. Una IP la podríamos comparar con su número de cédula, con la dirección de su casa, con el número de sus teléfonos. Es la forma de cómo yo podría identificarlos a cada uno de ustedes dentro de una localidad, un barrio o una ciudad, con su número de documento. Asimismo, las direcciones IP son etiquetas numéricas que identifican a los dispositivos host dentro de una red LAN, ¿cierto? De estas existen dos tipos. Hay direcciones IP que las consideramos direcciones IP públicas, son las que salen al internet, y las direcciones IP privadas, que son las que componen nuestras LAN propias de nuestras casas, ¿cierto? La LAN propia de la empresa, que son direcciones IP que sirven para la comunicación interna dentro de la LAN. Esas direcciones IP que consideramos privadas no salen a internet, no viajan al internet. No podemos confundir lo que son direcciones IP con lo que son las MAC, que también fue un tema que está dentro de la guía, ¿cierto? Mientras que las direcciones IP podrían variar en cada uno de los hosts. Hoy podría ser, por ejemplo, este computador mío podría tener hoy la 192.168.1.2. Mañana, como él está asignado de forma dinámica para que obtenga la dirección IP, mañana podría el router asignarle la 192.168.1.90, ¿cierto? Hoy podría tener esta dirección IP, mañana podría tener esta, ¿cierto? Entonces no podemos confundir una dirección IP con las MAC, ¿cierto? Que son las que hacen la parte del control de acceso al medio, y son los números únicos que identifican a una tarjeta de red en cada uno de los dispositivos host. Esos números si no son variables, ¿cierto? Las direcciones MAC o los identificadores MAC son únicos en cada uno de los dispositivos. No van a variar como una dirección IP que podría ser de forma dinámica o de forma estática. Siguiendo con el tema de direcciones IP, pues las direcciones IP las encontramos de 5 tipos. Nosotros vamos a tratar 3 tipos principales, o de 5 clases. Vamos a tratar 3 clases puntuales. Vamos a tratar la clase A, clase B, clase C. Serían nuestras 3 clases a tratar, aunque también existen las clases D y las clases E, ¿cierto? Pero estas direcciones de aquí, pues normalmente no las usamos para identificar ningún tipo de dispositivo, ni en una dirección, ni en una red privada, ni en una red pública, ¿cierto? Después más adelante veremos por qué estos dos tipos no los utilizamos en ningún tipo de red, solamente utilizamos desde la clase A hasta la clase C, ¿cierto? Vamos a tratar en nuestro conocimiento, lo que vamos a aprender, que vamos a tratar 3 tipos de direcciones IP, 3 clases, perdón, la clase A, clase B y clase C. Antes de esto, vamos a aclarar 2 cositas de las direcciones IP. Primero, que las direcciones IP están compuestas por 32 bits. Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Las direcciones IP están compuestas por 32 bits, ¿cierto? ¿Qué es un bit? No sé si ya lo vieron con su profesor anterior. Un bit, pues estamos hablando inicialmente, cuando mencionamos bits, estamos hablando de la unidad básica de transferencia.
podemos identificar un bit como un 0 o un 1, ¿cierto? Un bit, en este caso para nosotros en redes, sería un 0 o un 1. Sería la presencia de energía o la ausencia de energía, siendo la ausencia de energía un 0 y la presencia de energía un 1, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar inicialmente que podríamos tener la dirección IP 000 o la dirección IP en números binarios, ¿cierto? Entonces, las direcciones IP están compuestas por 32 bits. Que ya aclaramos que podían ser 32 bits, hablando de números binarios, 32 bits, 32 ceros, o podían ser 32 1, ¿cierto? Divididos en 4 octetos. Cuando hablamos de octetos hablamos de 8, ¿cierto? Entonces, las direcciones IP están divididos en 4 octetos. Entonces dividimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están divididos en 4 octetos. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí no sé si me quedaron completos, pero para no hacer tan pesado el video, ya sabemos que están divididos en 4 octetos. Aquí serían 8, 8, 8 y 8, ¿cierto? Para completar 32. Este sería, aquí estaríamos hablando de que este octeto sería el octeto 1, octeto 2, y aquí el octeto 3, y este sería el octeto 4, ¿cierto? Aquí tendríamos el primer octeto, segundo octeto de 8, tercer octeto y cuarto octeto. Entonces nos deben quedar claro ese par de cosas. Claro que las direcciones IP están compuestas por 32 bits. Bits, vamos a referirnos en este caso, lo que ya les aclaré, que son números binarios, ¿cierto? Que es la unidad mínima de transferencia que podemos hacer dentro de las redes. En este caso, pues las direcciones, los bits representarían un 0 o un 1. Serían la ausencia o la presencia de energía, ¿cierto? Entonces, y están divididas en 4 octetos de 32 bits. 4 octetos de 32 bits. Siendo de izquierda a derecha el más cerca, el de la izquierda, el número 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? El número 1, el octeto número 1 sería el más próximo a la izquierda. Este sería el octeto número 2, número 3 y número 4, ¿cierto? 4 octetos, 32 bits. Ya sabemos entonces que las direcciones IP son una etiqueta numérica que identifica a un host dentro de la red. Claro, eso hasta ahí. Entonces ahora sí nos vamos a referir cuáles son esos rangos. Entonces estábamos hablando de 3 clases. Estamos hablando de la clase A, ¿cierto? Que iría desde la dirección 0, 0, ¿cierto? Hasta la 0, hasta la 127.255.255.255. Estas serían las clases A, ¿cierto? Las clases A irían desde la dirección IP 000 hasta la dirección IP 127.255.255.255. La clase B irían desde la dirección IP 128.0.0.0 hasta la dirección IP 191.255.255.255. Las direcciones IP clase C
irían desde la 192.255.255.255 hasta la 223.255.255.255. Luego irían las clases D y las clases E, ¿cierto? Pero hasta ahora vamos a tratar solamente tres clases aquí. Revisamos. Si revisamos esta dirección IP, tiene 4 octetos, 4 octetos, 4 octetos, 4 octetos, 4 octetos, 4 octetos, ¿cierto? Pero acá ya estamos, las direcciones IP están en números decimales como originalmente van a aparecer en nuestros computadores. Entonces aquí tenemos nuestros 4 octetos. Ya sabemos entonces que las direcciones IP clase A van desde la dirección IP número 0 hasta la 127, las B empiezan en 128, terminan en 191, 255, las clases C empiezan en 192 y terminan en 223, ¿cierto? Si yo quiero revisar en mi computador qué clase de dirección IP tiene mi computador, pues simplemente presionamos las teclas Windows más R, escribimos cmd y aquí le escribimos ipconfig, que es la configuración de las direcciones ipconfig, y nos va a mostrar las configuraciones que tiene nuestro computador de dirección IP y nos muestra la dirección IP. Lo revisamos aquí donde dice dirección IP versión 4 y tiene una 192.168.100.115. Entonces sería una 192.168.100.115, ¿cierto? Si revisamos, esta dirección IP pertenece a las clases C. ¿Por qué pertenece a las clases C? Porque está en el rango 192, es 168 y aquí dice que esto va desde la 192 hasta la 200. Aquí está malo esto que está aquí. Disculpe aquí. Aquí es desde la 192.0.0.0 hasta la 223, 255, 255. Entonces ahora sí revisamos. Verificamos que esta 192 pertenece a una clase C porque está desde la 192.0.0 hasta la 223, 255, 255 y 255. Y este rango 192.168 pertenece a este límite que está entre 192.0 hasta 223.255. ¿Cierto? Entonces pueden verificar ustedes que sus casas están en una dirección IP o están en una red clase C. Las direcciones IP clase C utilizan los 3 primeros octetos para red y solamente utilizan un octeto para host, ¿cierto? Las direcciones IP clase A utilizan solamente el primer octeto para red y los 3 siguientes octetos para host. Las direcciones IP clase B utilizan los 2 primeros octetos para red y los 2 últimos para host. Las direcciones IP clase C utilizan los 3 primeros octetos para red y solamente un octeto para host, ¿cierto? Por ejemplo, esta dirección IP 192.168.1.0, ¿cierto? Sería la dirección de red que identifica a todos los dispositivos que están dentro de mi red. Por ejemplo, si hablamos de la de mi casa, yo estoy en una dirección IP 100.0, ¿cierto? ¿Qué identifica o qué dispositivos pertenecen a mi red? Todos aquellos que tengan dentro de sus 3 primeros octetos estos 3 números iguales. Por ejemplo, esta es la dirección IP de red. Borramos aquí. Esta es la dirección IP de red. Esto es IP de red, identifica la red privada que yo tengo. Esto identifica la red privada que yo tengo, ¿cierto? Todos los dispositivos que contengan los 3 primeros octetos iguales pertenecen a mi red. Por ejemplo, todos los dispositivos que sean, todos los dispositivos de red que sean 192,
192, 168, 100. No importando cuál sea el último número, van a pertenecer a mi red. Cuando me refiero que no importando cuál es el último número, me refiero que todos aquellos que estén dentro del rango entre 0 y 255, 255 sería el número máximo el número máximo que iría al final de cada una de estas direcciones IP, ¿cierto? Disculpan ahí el mando de los helados. Entonces hablábamos de que las direcciones IP van a variar. Las direcciones IP van a variar entre 0 y 255. Hablando del número máximo de combinaciones que podría yo hacer con una dirección de red. Esta es mi dirección de red que identifica los dispositivos que pertenecen a mi red. Ahora, si al final yo tengo un 1, 2, 3, 4 y el último número es 255, ¿cierto? El último número aquí es 255. Todos estos dispositivos pertenecen a mi misma red privada. Todos estos dispositivos cuyos los tres primeros números sean iguales van a pertenecer a mi red privada. Esto es refiriéndome a las direcciones IP clase C. Si por el contrario yo lo que tengo es una dirección IP 172.23.0.0, ¿cierto? Entonces 172 sería una dirección IP que estaría dentro del rango de direcciones IP clase B, ¿cierto? Recordando entonces que las clases B van desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. Entonces sabemos que esta dirección IP es una dirección IP clase B. Entonces las direcciones IP clase B, los dos primeros octetos identifican la parte de red y los dos últimos octetos identifican la parte de host. Entonces aquí sería, no sería al contrario, pero estaríamos aumentando un octeto más. Por ejemplo, si tengo un dispositivo que es 172.23.10.15, ¿cierto? Este dispositivo pertenece a esta red. ¿Y por qué pertenece a esta red? Porque las direcciones IP clase B, los dos primeros octetos son los únicos que identifican a la red, no importando cuál sea los dos últimos números que estén aquí, ¿cierto? El último número que yo podría hacer de dirección IP sería la .255.255, ¿cierto? Esta sería el último número que yo podría tener en esta red, ¿cierto? Iniciaríamos desde la 172.23.0.0 y terminaríamos en la 172.23.255.255, ¿cierto? Aquí podría estar la 172.23.0.255 y también pertenece a esta red. Mientras los dos primeros octetos sean iguales, en clase B van a pertenecer a la misma red, ¿cierto? Y en clase A sería de esta manera. Solamente el primer octeto debe ser igual. Los tres últimos no van a importar porque son host, y todos aquellos que estén en el primer octeto igual van a pertenecer a la misma red. Por ejemplo, si tiene un 10 adelante, va a pertenecer a la misma red, ¿cierto? Mientras el 10 esté delante, va a pertenecer a la misma red, ¿cierto? Todos estos pertenecen a la misma red porque el primer octeto es igual para todos. Los tres últimos son para host, ¿cierto? Entonces ya nos queda claro que las direcciones IP clase A van desde el rango 0 hasta el rango 127.255.255 y utilizan el primer octeto para red y los tres últimos para host.
todos los dispositivos cuyo primer octeto sea igual van a pertenecer a la misma red. En la clase B los dos primeros octetos son para red y los dos últimos para host. Y en la clase C los tres primeros octetos son para red y solamente un octeto es para host, ¿cierto? Entonces, ya que hablamos de que, por ejemplo, vamos a revisar este ejemplo que está acá abajo. Aquí hablamos entonces de que lo que le hablaba ahorita, la dirección, estos dispositivos todos pertenecen a la misma red. ¿Por qué pertenecen a la misma red? Porque 192.168.1, ¿cierto? No importando el número que esté acá, no importando el número que está acá, no importando el número que está acá, mientras los tres primeros dígitos sean iguales, van a pertenecer a la misma red. ¿Por qué los tres primeros dígitos? Porque ya sabemos que el rango 192 es rango clase C, igual que la dirección que está de este lado. Bueno, aquí sería la misma. 192, 168, 131 y aquí la 30. Todos estos dispositivos pertenecen a la misma red. Este dispositivo pertenece a esta misma red y este dispositivo también pertenece a esta misma red de este lado, ¿cierto? Y aquí está una dirección IP que también es del mismo rango. 87 es una dirección IP clase A, porque las direcciones IP clase A recordamos que va desde la 0 hasta la 127. 87 sería clase A. Esto sería, esta dirección IP y esta dirección IP pertenecerían a la misma red, ¿cierto? Porque el primer octeto es en clase A. Ahora revisemos un poquito lo de Packet Tracer y revisemos eso que acabamos de hacer. Por ejemplo, escojamos el Packet Tracer. Es muy sencillo, simplemente damos clic presionado sobre lo que queramos tomar y lo soltamos, ¿cierto? En este caso vamos a coger un portátil y un computador y escogemos un dispositivo, un concentrador, un HUD que me permita la comunicación entre estos dos dispositivos, ¿cierto? Los conectamos, este rayito que aparece aquí me identifica los cables y escogemos un cable para la conexión. Lo conectamos al puerto Ethernet de su tarjeta de red y lo conectamos al puerto Ethernet del HUD. Damos clic sobre el dispositivo, lo conectamos a su puerto Ethernet donde está la tarjeta de red, lo conectamos al HUD del dispositivo. Si nosotros intentáramos comunicar estos dos dispositivos, ellos no se comunicarían. ¿Por qué no se comunicarían? Porque ellos no saben quiénes son. Yo tendría que ponerle un nombre a este dispositivo y un nombre a este dispositivo para que ellos se identifiquen dentro de la red, ¿cierto? Si pertenecen a la misma red, entonces ellos van a saber quién es él y se van a poder comunicar. Verificamos, damos clic sobre el dispositivo, vamos a la parte de desktop, vamos aquí donde aparece terminal, donde aparece el command prompt y le decimos ipconfig y aparece que no tiene ninguna dirección IP, ¿cierto? Este que está acá tampoco tiene ninguna dirección IP, ¿cierto? Entonces ellos no se van a poder comunicar. ¿Por qué no se van a comunicar? Muy fácil, yo no sé qué nombre tiene él. La única forma de que dos dispositivos dentro de una red se comuniquen, los hosts, es que ellos tengan una dirección IP. Las direcciones IP son identificadores numéricos que permiten identificar a un host dentro de la red. Eso debe quedarnos claro, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es colocarle una dirección IP a estos dispositivos. Vamos aquí donde dice IP configuración y aquí donde dice IP address le damos 192 puntos, colocamos una dirección IP, le colocamos una dirección IP clase C, 192.168.1.2, ¿cierto? En la próxima clase revisamos que son las máscaras de red. Por ahora lo que tenemos que tener claro es que esta es una dirección clase B y que los tres primeros octetos deben ser igual en este dispositivo y igual en este dispositivo, ¿cierto? Colocamos la dirección IP, damos clic abajo y cerramos. Vamos en el otro, damos aquí en ese IP y escribimos 192.168.1.40.
¿cierto? Y damos clic y sale la máscara enseguida. Cerramos. Ya sabemos que los tres primeros siempre son iguales. Este que está aquí podría ser hasta 255, ¿cierto? Vamos a ponerle 100. Y cerramos. Ahora verificamos nuevamente si el dispositivo ya tiene la dirección IP asignada. Nuevamente le decimos ipconfig y verificamos que ya la dirección IP 1.2 ya fue asignada en este, y en este dispositivo que está acá la dirección IP 100 ya está asignada, ¿cierto? Estos dos dispositivos ya ahora pertenecen a la misma red y se pueden comunicar. ¿Cómo hacemos? Probamos. Ya sabemos que el comando ipconfig nos sirve para mostrar las configuraciones que tenga el dispositivo, en este caso como puerta de enlace, la máscara de red, la IP, y nos muestra aquí una dirección IPv6, pero hasta ahora a nosotros nos interesa es la dirección IP versión 4. Ese es con el comando ipconfig. El comando ping es un comando de eco. Nos permite mandarle un eco a este computador que está acá. Yo estoy en el computador 0, mira, computador PC 0, computador PC 0, yo estoy en este. Y le voy a mandarle un eco a la lacto para ver si me escucha. Si me está escuchando quiere decir que ya nosotros nos podemos mandar y comunicar entre los dos. Entonces le decimos ping a la 192.168.1.100. 100 es este computador de acá, ¿cierto? Yo le voy a mandarle un eco para ver si me escucha. Le digo enter. Y aquí me dice que se enviaron 4, se recibieron 4 y se perdieron 0. Entonces este mensaje que está aquí me muestra que sí hubo comunicación, ¿cierto? Porque no se perdió ni un paquete, ni un eco de los que yo envié, ¿cierto? ¿Qué le mandó? Le mandó paquetes de 32 bytes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le quisiera hacer ping, yo le pudiera hacer ping a la misma tarjeta de red, ¿cierto? Le digo ping y escribo 192.168.1.2 y él igual me va a responder porque se está mandando una prueba de eco a él mismo, ¿cierto? Pero yo si quisiera hacerle una dirección IP, por ejemplo, al computador número 5, el computador 5 no existe, y él intenta mandarle un eco al computador número 5, el computador se queda buscando, ¿cierto? El hub en este caso se queda buscando a quien entregarle el paquete y no lo encuentra, ¿cierto? No hay respuesta porque ese computador 5 no existe. Si no existe, no hay a quien entregarle los paquetes y pues en definitiva se van a perder los paquetes, ¿cierto? Aquí dice que se perdieron los 4, ¿cierto? Igualmente podríamos hacerlo del laptop al PC, ¿cierto? Vamos aquí y le decimos ping a la 192.168.1.2, que es el computador PC 0. Y igual hay comunicación. Entonces que estos dispositivos ahora sí se pueden comunicar. Si este dispositivo no tuviera los tres iguales, no los va a poder ver. Por ejemplo, si nosotros variamos el 1 y le ponemos un 2, y ahora ya no es 192.168.1.2, sino la 2.2, ya los tres primeros no son iguales. Si no son iguales, entonces ellos no se van a poder comunicar. A pesar de que son clase C iguales, tendrían que tener los tres primeros iguales para que pudiera haber comunicación entre ellos. Si los tres primeros no son iguales, no hay comunicación, independientemente de que sean de la misma clase, ¿cierto? Son clase C, pero no pertenecen a la misma red porque los tres primeros no son iguales. El 1 ya no existe aquí, ahora es un 2. Ahora intentemos hacerle un ping. Primero verificamos la dirección IP, le decimos ipconfig. Primero verificamos la dirección IP que tiene y vemos que ahora la dirección IP varió, ahora es 192.168.2.2 y le intentamos hacer un ping a la 100, 192.168.1, 192.168.1.1.100. Y ahora no hay comunicación a pesar de que están conectados a este mismo HUD, ¿cierto? Al mismo concentrador. Este dispositivo no se puede comunicar con él porque no pertenecen a la misma red. Este dispositivo es 192.168.2.2 y este 192.168.1.100.
no pertenecen a la misma red, entonces no se van a poder comunicar. Nos debe quedar claro de que a pesar de que los dispositivos pertenezcan a la misma clase, en este caso la clase C, si los tres primeros octetos no son iguales, no se van a poder comunicar, ¿cierto? Entonces nada, muchachos, todo por hoy. Espero el video les sirva para que aprendan un poquito sobre las direcciones, sobre el direccionamiento IP. Descarguen el Packet Tracy, que es gratis, un software que no pesa mucho. Colocan en Google Packet Tracy, descargar, y descargan una versión educativa, y pues hacen la prueba de este pequeño video que yo hice aquí con Packet Tracy. Hacen esta pequeña prueba y me lo mandan al correo, por favor. Bendiciones y que tengan un excelente resto de día.